Gracias, Daryl. Amigos televidentes, el día de hoy tenemos un nuevo invitado a la mejor revista de la televisión nacional, Primera Hora, y es el doctor Héctor Mejía, ortopedista. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días, doctor. Gracias por la invitación, ¿verdad?, al programa Buenos Días. Y estamos por acá pues para aclarar, ¿verdad?, y ayudarles en todas las recomendaciones médicas posibles. Vamos a hablar sobre un tema que es bastante común en las emergencias, tanto de centros de salud como del segundo nivel de atención, y es el hombro doloroso. Vamos a hablar de las causas más frecuentes de la sintomatología y del tratamiento. Para iniciar, doctor, es importante que la población sepa cuáles son las estructuras anatómicas del hombro que están involucradas en este diagnóstico. El hombro como tal, ¿verdad?, es una estructura compleja, está integrada, ¿verdad?, por varios tipos de tendones, especialmente por lo que es el manguito rotador. Sobre todo lo que es el tendón del supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor, pero también, aparte de las estructuras tendinosas y ligamentarias, también la parte ósea es importante, pues esa conexión que tenemos en la articulación entre la cabeza del húmero y lo que es la parte del glenoide, también está involucrada, y por supuesto esto puede generar, ¿verdad?, posibles causas de dolor pues en la patología del hombro doloroso. En algunos artículos que he leído, doctor, se habla de que el hombro doloroso tiene una incidencia aproximada de entre 69 a 260 casos por cada 1000 consultas. En Nicaragua, ¿cómo están las estadísticas? En los pacientes de más de 60 años de edad, la causa de dolor es grande, o sea, más o menos el 50% de los pacientes adultos mayores presentan pues este tipo de patología. El 1% de las causas de consultas en nuestras emergencias ambulatorias más o menos anda por el lado del 6%, o sea que prácticamente diario miramos pacientes con este tipo de patología, y por supuesto pues dependiendo de las actividades laborales que la persona ejecuta, pues también eso favorece de alguna manera la aparición del dolor en el hombro. ¿Cuáles son los principales mecanismos de transmisión para hombro doloroso? La principal causa, ¿verdad?, viene a ser la patología degenerativa como tal. Debemos de recordar que después de los 35 años de edad, 40 años aproximadamente, el espacio articular de la unión entre lo que es el acromion y la parte de la cabeza del húmero se va estrechando por razones propias a medida que uno va aumentando en edad, y eso genera pues una fricción en el tendón, principalmente el tendón del supraespinoso, que eso es lo que genera el dolor, ¿verdad?, y la aparición de posibles incluso rupturas parciales o totales de este tendón. ¿Existen causas, doctor, ocupacionales de hombro doloroso? ¿Cuáles son las principales? Sí, de hecho las actividades repetitivas, ¿verdad?, sobre el levantamiento del hombro, pues levantarlo más allá de 90 grados, ¿verdad?, de manera continua. Estamos hablando, por ejemplo, personas que trabajan en zonas francas, en mataderos de ganado, personas que trabajan en las textilerías, ¿verdad?, también, o los profesores, maestros, o personas que de alguna manera pues ejecutan pues bastantes actividades con su hombro, pueden generar, ¿verdad?, un trauma mínimo repetitivo que a la vez genera una degeneración de la vaina del tendón y por lo tanto las rupturas, y eso es lo que genera el dolor. Además del dolor, ¿y cuáles son las características y los otros síntomas que puede presentar una persona con este diagnóstico? El dolor es una de las cosas, la limitación funcional, la aparición del dolor sobre todo durante las noches es muy común, ¿verdad?, que al tratarse de acostar sobre el lado del hombro que está afectado, eso genera un dolor intenso que incluso pues no resuelve pues con tratamientos convencionales, y es lo que pues nos hace de que el paciente pues acuda a la consulta médica. Existe, doctor, algo en Nicaragua que es la automedicación. Los analgésicos se venden incluso sin receta y hasta en las pulperías. ¿Cuáles son los analgésicos que usted recomienda más? Los analgésicos de primera línea para el manejo del dolor de la patología de hombro doloroso son fundamentalmente pues los conocidos como AINES pues en nuestro medio médico, que básicamente son el meloxicam, la dexketoprofeno, ¿verdad? Y incluso, ¿verdad?, algunas aleaciones de paracetamol con tramadol también pueden ser útiles para el manejo del dolor. Sin embargo, en el manejo del dolor del tipo pues de que podemos tener incluso hasta ruptura, hay que considerar, aparte del tratamiento tomado o algo que pueda ser aplicado sobre el área de dolor, las famosas infiltraciones o aplicaciones de corticoides o de esteroides que ayudan a desinflamar esa área
Y hoy en día, ¿verdad?, hay mucha evidencia científica acerca del uso del plasma rico en plaquetas que merece pues hacer un programa aparte pues para hablar acerca de los beneficios de esta terapia, en la cual se utilizan células del propio paciente para estimular la reparación propia biológica de la lesión que el paciente tenga. En algunas ocasiones ya muy extremas, pues en las cuales no mejoran con todo este tipo de tratamientos, pues a veces tenemos que hacer incluso cirugías, pues que es la parte también que como ortopedista pues podemos ofrecer, que tales como por ejemplo las artroscopías de hombro, pues y en algunos casos extremos pues hasta los reemplazos articulares. Respecto, doctor, tocó un punto muy importante, las infiltraciones con corticoides. Es muy común que la gente diga de que después de una infiltración obviamente van a sentir una mejoría de los síntomas, pero ¿qué tan frecuente es recomendado esta infiltración? ¿Y cuáles son los cuidados? Porque existen patologías, por ejemplo en los diabéticos, que están contraindicados los corticoides. Sí. Evidentemente tenemos que hacer, ¿verdad?, antes de decidir cualquier tipo de tratamiento en nuestros pacientes, una evaluación médica completa, lo que incluye la evaluación clínica y también el análisis del historial médico, las patologías que el paciente conlleva, ¿verdad?, como tal. Por supuesto, si un paciente es hipertenso, sobre todo no controlado o es diabético, tenemos restricciones en el uso de este tipo de terapia, por lo tanto no se debería de utilizar, sobre todo si anda descompensado. En esos casos pues es que viene a ser útil, ¿verdad?, el uso del plasma rico en plaqueta, del cual pues les mencionaba. La automedicación nunca está, ¿verdad?, indicada, porque sabemos pues de los riesgos que conlleva el uso de fármacos de manera pues no controlada, que pueden incluir también problemas gastrointestinales e incluso afectaciones en los riñones, que a la larga pues viene a acarrear pues mayores problemas y comorbilidades para el paciente. Decía, doctor, de que el tratamiento para el hombro doloroso puede ser médico y puede ser quirúrgico dependiendo de la causa. ¿Cuáles son los criterios que a usted como ortopedista lo hacen decidir por tratamiento quirúrgico? Para evaluar, ¿verdad?, la necesidad de un tratamiento quirúrgico tenemos que complementar también, aparte de la evaluación clínica, con estudios complementarios tales como la radiografía, los ultrasonidos básicos para hombro y por supuesto el estudio de resonancia. Me quiero centrar sobre este último porque es el gol estándar, ¿verdad?, para decidir cuál es la situación actual de las estructuras anatómicas que conforman lo que es la parte del manguito rotador, y de esa manera poder decidir qué tipo de terapia quirúrgica es la que el paciente requiere. De las terapias más o menos se las mencioné, pero sí es importante ver aspectos clínicos tales como, por ejemplo, aquel paciente que ya le mandas cualquier tipo de tratamiento médico, infiltraciones, no mejora y pasa por un plan completo de rehabilitación física que no permite pues la mejoría del dolor. En esos casos pues uno ya comienza pues a tratar de evaluar con estudios de mayor avanzada y poder decidir si requiere un tratamiento quirúrgico en estos casos. Estas patologías de hombro doloroso, doctor, pueden causar impotencia funcional en algunos casos. ¿Qué tan efectiva es la fisioterapia? Mucho. La fisioterapia representa aproximadamente el 50% también del tratamiento, ¿verdad?, en el paciente. Debemos de estar de la mano en nuestro equipo de trabajo con un buen fisioterapeuta, ¿verdad?, fisiatra, que nos ayude a realizar, ¿verdad?, todos los ejercicios necesarios para fortalecimiento muscular y que tengan todos los equipos médicos necesarios para realizar la rehabilitación adecuada y la mejoría de la fuerza y los rangos de movilidad. Siempre es importante dentro de las recomendaciones que damos acá, doctor, incluso hasta la posición al dormir del paciente, porque obviamente si tengo afectado el hombro derecho no voy a dormir de lado sobre esa parte. Entonces, ¿cuál es la posición ideal para dormir? Siempre se recomienda pues tratar de dormir boca arriba, pues tratando de ejercer poca presión, ¿verdad?, sobre las estructuras de los hombros, que por supuesto pues están generando algo de dolor, sobre todo por el hecho de que ya con el paso del tiempo puede haber pues algún tipo de disminución del espacio articular y de cierta manera pues eso puede generar disconfort en el paciente. Entonces es lo que nosotros recomendamos. Por supuesto pues en una cama que cumpla las condiciones y soportes de almohadas pues que también tengan ciertas características, ¿verdad?, para mejorar, ¿verdad?, la posición y evitar la recarga muscular. También, doctor, es importante que la población sepa si en esto influye el sobrepeso o la obesidad y algún tipo de accesorios que se utilizan. Siempre es recomendable, ¿verdad?, tener un peso adecuado, lo más cercano posible al peso ideal, ¿verdad?, y hay que manejar, ¿verdad?, un cuidado permanente de ejercicios físicos y de dieta, ¿verdad?, que sean saludables para manejarse en lo más estable posible.
En la parte del peso, pues básicamente el hombro como tal, pues no ejerce pues una desencadenamiento que agudice pues los síntomas, porque básicamente lo que sí genera pues una evolución tórpida es el uso repetitivo pues e inadecuado de las posiciones ergonómicas, ¿verdad? Que no son adecuadas para manejarse, y de esa manera pues el paciente puede presentar el dolor. Cuando un paciente le consulta y usted hace su evaluación clínica, ¿cuáles son los movimientos que están limitados en el hombro doloroso? Fundamentalmente las personas nos refieren la limitación a la rotación, la incapacidad de poderse tocar, por ejemplo, o las mujeres poderse abrochar su ropa interior, los sostenes, ¿verdad?, de ropa interior, o poder levantar el hombro más allá de los 90 grados, ¿verdad? Cuando ya tenemos ese tipo de síntomas, entonces francamente debemos de considerar eso, pues enviar estudios complementarios, ¿verdad?, y hacer una evaluación completa para decidir el tratamiento. Con respecto a la edad y el sexo, doctor, decía que en los mayores de 60 años es bastante común, pero en otros grupos etarios, ¿cuál es el sexo más afectado? Bueno, hoy por hoy, ¿verdad? Hombres y mujeres presentan pues una distribución equitativa prácticamente pues de las causas de dolor, debido a que hoy en día también las mujeres pues se han incorporado en actividades de todo tipo, en lo que tiene que ver con el plano laboral. Básicamente pues después de los 35 años de edad es que comienza a ser mucho más frecuente, ¿verdad? Y alcanza picos elevados, ¿verdad?, en la tercera edad, después de los 60 años, pues como mencionaba anteriormente. ¿Recomendaciones finales para los televidentes, doctor? Bueno, chequearse, ¿verdad?, buscar ayuda médica en caso de que tengan algún tipo de situaciones clínicas relacionadas con este tipo de patología, y estamos pues básicamente pues para ayudarlos, ¿verdad? Yo trabajo en la parte de Clínica Altamira, que estamos ubicados de la calle principal de Altamira, de la Farmacia Saba, 3 cuadras hacia arriba, y pueden contactarnos pues al 7670-9031, y con gusto pues estoy para apoyarles, tanto en la parte médica pues como en los estudios complementarios que también la clínica ofrece pues en esos paquetes. Agradecemos, doctor, su valioso tiempo y sus importantes recomendaciones para nuestros queridos televidentes, y súper recomendado el ortopedista Héctor Mejía. Tuve la oportunidad de trabajar con él hace unos años y le garantizo que es excelente ortopedista. Muchas gracias, doctor. A usted, doctores, y gracias a la revista y al Canal 2. Amigos televidentes, continuamos con más, que ya están listos los chicos para ejercitarse al otro lado del estudio.